La semana pasada, en medio del desastre ambiental que golpeó a La Plata y zonas aledañas, la legislatura provincial decidió no dar sesión, o en todo caso el oficialismo consideró que no era pertinente abrir las puertas de lo que es una Cámara Legislativa para discutir temas que pudiesen incorporar críticas a lo que es la administración de Scioli, sobre todo porque se mensuró que la bocanada de aire fresco que la solidaridad masiva esgrimió por aquellos días era suficiente para tapar aquellos cuestionamientos que el agua también se va a llevar. Mientras esto ocurría y los funcionarios nacionales llegaban a La Plata, la presidenta de la Nación estuvo allí, en el Congreso desembarcaba el proyecto que la semana pasada les comentaba a ustedes, que en realidad son 6 iniciativas que pergeñó el Ejecutivo Nacional para instalar esto que es de un alto poder simbólico como la democratización de la justicia. Pero vivimos en un país, y es lo que vamos a tratar de charlar hoy con los dos invitados, que se asemeja a una montaña rusa y la mayoría de los argentinos no forma parte del espectáculo, lo ve. Y es dramático por momentos porque algunos engranajes se zafan. Pero no deja de sorprenderme en materia periodística o política que la obscenidad supere todos los límites y entonces entre lo dramático y lo trágico pasamos a lo farandulesco. Y una denuncia de peso, o en todo caso una denuncia que va vehiculizando críticas que a lo largo de 10 años se fueron incorporando en el lenguaje, pero que no hicieron a la discusión de la corrupción si había desaparecido o no, que impacta con uno de los operadores políticos y empresarios más importantes que tiene el país, como Lázaro Báez, termina discutiéndose la cuestión en un programa de Chimentos por la aparición de uno de los denunciados que dijo que todo lo había montado como parte de una ficción para demostrar que un periodista como la Nata es poco creíble. Aquí no haré una defensa de la Nata, no me interesa, no me importa, solamente mensurar, y es una invitación para ustedes, que si alguien pergeñó durante 1 año y medio un trabajo de esta magnitud solamente para desprestigiar a un periodista e involucrando en su denuncia, que es falsa, es ficcional, al expresidente Néstor Kirchner, a un amigo personal del expresidente y el actual presidente, es que estamos todos locos. Y creo que la Argentina tiene mucho de eso hoy, porque no llegamos a sintetizar, o en todo caso a explorar con mayor madurez, de qué trata la crisis. Si es una crisis de representación de dirigentes, es una crisis más sistémica porque las bases no traccionan algo que genere un oxígeno distinto a esto que entre lo nuevo y lo viejo se recicla lo peor. Y la propuesta para hoy, y con el primer invitado que es un compañero, Jorge Rulli, que es integrante del Grupo de Reflexión Rural, como propuesta para ustedes y también para él es, ¿qué es lo que se dice cuando se señala que estamos en crisis? Y en ese señalamiento y en esa propuesta, ¿qué se deja de lado? Como medular no abordable. No es jurisdicción para la reflexión. Jorge, gracias por estar aquí. Yo me voy acomodando y, bueno, vaya si hay temas para hablar, pero respecto a la crisis, como lo decía recién, o estamos todos adormecidos, nos faltan categorías para el análisis, o se ha llegado a la conclusión que esto es lo único que hay y más de esto no se puede hacer. Bueno, las 3 alternativas son válidas, porque hay gente que piensa, muchísima gente, que piensa que hay que avanzar de a pasitos. Quizá porque a los argentinos nos golpearon tan duro en los años 70, que piensan que las pequeñas acciones son más que suficientes. Y esto significa que nos han quitado los sueños. También es verdad que se piensa o que se vive en la pura inmediatez. O sea que no hay porvenir, la gente no imagina un porvenir. Pero yo creo que más que crisis estamos viviendo una situación de colapso generalizado. Colapso social, económico, de las infraestructuras. O sea, pasamos de pequeñas catástrofes como la de Once a catástrofes como la de Tolosa en La Plata, como la del barrio cercano al DOC,
al barrio Mitre, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, es una sucesión constante de catástrofes que hay incapacidad por parte de la dirigencia de preverlas, que son consecuencia de un desplome de todas las infraestructuras, porque no se ha hecho nada en los últimos 50 años. No se ha hecho nada para que estas cosas no ocurran, ¿no? ¿Y vos considerás que se pueden hacer, o como lo hemos charlado en otras oportunidades, y lo considero así, que no es materia de agenda política, porque es contrario al modelo? El modelo propone desarrollo y propone consumo, lo dice la Presidenta de la Nación, y hay vastos sectores que comulgan con esto y además se abrazan esa causa. Es verdad, es verdad. Lo que pasa que parece que sería eso uno más de los muchos relatos. O sea, si ellos fueran capaces de hacer capitalismo en serio, como alguna vez Cristina les fue a indicar a los líderes europeos que tenían que imitar a la Argentina y hacer un capitalismo en serio, ¿no? Hay que ser soberbia, ¿no? Para ir a Europa a decirles lo que tienen que hacer. Pero si vos calculás que en los últimos 10 u 11 años entraron a la Argentina 500.000 millones de dólares en función de las exportaciones, nosotros, con un trabajo mínimo de competencia política y económica, tendríamos que ser un país como Alemania. Si fuera un capitalismo serio. Si fueran capaces de hacer lo que dicen que quieren hacer. 500.000 millones de dólares que se repartieron en el capitalismo de amigos, en subsidios de todo tipo, en miles de millones de dólares que salieron hacia cuentas offshore, a islas del Caribe, a bancos suizos, y también una parte que se repartió entre la pobreza. Y que ha dado frutos muy malignos, porque lo que tenemos hoy, después de 10 años de una pobreza asistencializada, es un pueblo que ha perdido la autoestima, que no participa, que no cree en las elecciones y por eso vota cualquier cosa. Y no tenemos el pueblo combativo que teníamos. Lo que tenemos es el gobierno de una pequeña burguesía, ¿no? Supuestamente esclarecida, dirigida por una, bueno, no sé, alguna vez el Chacho Álvarez hablaba de la cueva del Ibabá y los 40 ladrones. Ahora ya no son 40, ¿no? Son 4.000. Pero yo creo que es una banda, ¿no? Es una banda que practica el poder desnudo. Ahora ya no tenemos golpes de Estado, no tenemos fuerzas armadas. La cosa no es violenta como era antes, pero la apropiación del Estado y su utilización como botín para ciertos sectores, yo creo que se mantiene en términos bastante similares, ¿no? Jorge, y esto de la no perspectiva, la no expectativa, la no utopía, el cierre de sueños, contrasta con vastos sectores juveniles, que por lo menos en algunas zonas que conozco, se aferran a esos sueños, que son los soldados del modelo y de Cristina, y te digo, hombres como vos, que son históricos peronistas, que dicen, esto es lo que realmente pretendíamos cuando luchábamos en los 70. Entonces, hay contradicciones y confusiones que llevan a la disociación, y frente a eso el relato lo supera. Totalmente. Y yo no sabría explicártelo, pero te puedo dar una anécdota. Ayer un amigo que tiene una librería me cuenta que llega una mocosa de 16 años de la Cámpora a pedirle un libro. El libro es Desobediencia Civil de Toró. Entonces mi amigo le pregunta, ¿pero qué tiene que ver Toró con la Cámpora? Y la niña dice, no, nada, pero es que yo tengo deseos porque me han hablado, yo tengo inquietudes y quisiera leer a Toró. Ya leí otro libro, el del bosque, el libro en el cual él se va al bosque a vivir al bosque, ¿no? Toró fue un poeta del siglo XIX en los Estados Unidos y de los primeros que han escrito sobre volver a la naturaleza, ¿no? O sea, es una lectura para la juventud alternativa, no para alguien de la Cámpora. Pero fíjate las contradicciones. Sí. Y cómo se compadece Toró con utilizar al Estado como botín, una militancia rentada con altos sueldos, todos con BlackBerry y otras cosas, ¿no?
mientras tenemos un pueblo en la indigencia. Yo creo que acá hay necesidad de muchos debates. También reconozco que es muy difícil organizar debates, porque yo quisiera creer que Zanini, desde la presidencia, desde la Casa Rosada, Zanini es el secretario técnico, si no me equivoco, legal y técnico, sí. legal y técnico, y según se dice sería uno de los monjes negros. Él pertenecía a un partido de izquierda en los años 70, estuvo mucho tiempo preso, y sería uno de los monjes negros de izquierda que manejan las políticas de derecha. Yo quisiera creer que él da las directivas para que constantemente los medios cambien el eje de los debates y lo lleven a lo accesorio, ¿no? Como está pasando ahora, que ya no se habla de los aviones cargados de billetes que se iban impunemente de aquí al Uruguay a depositarlos en un banco, sino que se habla de que si Calabró está muy afectado por el problema de su yerno, es decir, cuestiones accesorias. O sea, ¿quién cambia los ejes del debate? Yo quisiera pensar que Zanini, pero me temo que no, que nosotros mismos, que los medios, que el común de los argentinos, en su desplome moral, en su pérdida de autoestima, ya ni siquiera sabemos dialogar. Entonces vamos cambiando nosotros mismos los ejes del debate y le hacemos el juego. ¿No sería esta la verdadera crisis? Sí. Que perdimos capacidad de habla, Sí. de discusión, de reflexión, hasta de enojo, porque... Sí, de indignación. De indignación, digamos. ¿no? No hay capacidad de rebeldía. Ajá. Bueno, digamos, a veces nosotros abusamos de la palabra crisis, ¿no? Hay una palabra, yo me acuerdo que Ignacio Leucóvis siempre insistía en que hay algo que se llama una catástrofe, y que lo vimos el otro día en Tolosa, cuando unas señoras decían: no solamente perdí la casa, perdí la fotografía de cuando me casé, de mi matrimonio, perdí las cartas de mi madre, no las voy a recuperar nunca más. La casa sí, alguien se la puede dar, donar, pero las fotografías no las va a recuperar, ¿no? Entonces, hay cuestiones, esa es una catástrofe. Digamos, cuando uno puede decir, una catástrofe es un desfondamiento, o sea, como si el piso se hundiera. Si yo me caigo me puedo tomar de algo, pero si el piso se hunde, todo se cae conmigo. Nos vamos. No tengo de dónde agarrarme. Bueno, es un poco, me parece, lo que le está pasando a los argentinos. Y tomar conciencia de que estamos en una situación de colapso, de catástrofe, a mí me parece que nos tendría que ayudar, porque necesitamos un esfuerzo colosal para salir de esta ciénaga en la que estamos, donde el gobierno, en el mejor estilo de un tango que tuviera la letra de los 70 y la música de los 90, nos vende un relato de izquierda mientras tiene políticas de derecha. Y esto es lo más complicado, porque yo decía, lo tuviéramos a De la Rúa de nuevo de presidente, qué fácil sería. Lo tuviéramos a Macri, qué fácil sería. El problema es que no lo tenemos a Macri. Tenemos a Zanini, tenemos a Horacio González, tenemos a tipos que dicen una cosa y hacen otra constantemente, ¿no? Y que además tienen, en el fondo, tienen un montón de chicos que los acompañan y que están convencidos de que están haciendo la revolución. No sé a lo que le llaman la revolución. Pero parece que hacer la revolución al estilo progresismo kirchnerista justifica tener sueldos de $5.000, tener sexo libre, tener Blackberry y poder hacer lo que se quiera. Por ejemplo, manejar la solidaridad de los pobres, la solidaridad de los voluntarios, los paquetes con una pechera política. ¿Cómo se los va a inculpar de hacer política cuando ellos son la política, ¿no? Esta idea de que la historia pasa por ellos, ¿no? Ahora, fíjate que se da esto a propósito de la Cámpora, que son jóvenes de 35 años, alimentados por la presidenta y por hombres mayores, que están diciendo, allí están, y ellos son los que van a conducir esto. Con lo cual estoy diciendo que el problema ni siquiera termina en un proceso electoral como este, que se avecina, ni en el 2015. De allí la invitación para vos, para poder reflexionar si nos animamos a ver la dimensión de la crisis, ¿no? Bueno, eso sería, claro. Y me parece que todavía no estamos capacitados para ver la dimensión de la crisis. Creo que nos asusta demasiado verlo.
nos asusta mirar el pozo oscuro en el que está la Argentina, ¿no? Fíjate que algunos dicen, medio en broma, medio en serio, para triunfar en la Argentina hay que estar afuera. Para ser reina, alguien dijo, tenemos la reina de Holanda, tenemos el mejor jugador de fútbol del mundo. El Papa. Y tenemos el Papa. Nos falta poner un presidente en los Estados Unidos, que bueno, puede ocurrir. Puede llegar a ocurrir con algún hispano que llegue y que haya nacido en la Argentina. ¿Por qué no? Si estas cosas nos ocurren solamente a nosotros, mientras nos seguimos hundiendo, parece que mucha gente que está afuera triunfa. Yo digo, ya escapa el humor, ¿no? Tendríamos que realmente ponernos bajo, o enfrentar al espejo y preguntarnos qué nos está pasando, ¿no? Yo creo, uno de los problemas, de los grandes problemas que tenemos es que no podemos cerrar los conflictos que tuvimos y las crisis. Y evidentemente que el tema de los años 70 es un tema pendiente, porque los que se han reproducido en estos jóvenes de la Cámpora son sectores que muchas veces han renegado de sus ideales de los años 70. O sea, es la gente que fueron duros en aquel entonces y que en un momento dado se decepcionaron de sus horizontes de utopía y lo que les quedó es la lucha por el poder. Entonces tienen el discurso y la lucha por mantenerse en el poder y hacer del Estado botín. Esto me recuerda a un asalto a un banco, digamos, donde uno está ahí esperando para cobrar la jubilación y te ponen contra la pared, manos en alto, y te sacan unos pesos. Y bueno, es parecido. Y a esto, la diferencia es que a esto le llaman democracia, ¿no? Donde vos tenés que ir a votar entre candidatos, entre bebidas gaseosas ya definidas, ¿no? Donde los partidos confrontan con el rostro de sus candidatos, pero no te proponen nada nuevo. Fíjate, el modelo de la sojización, ningún partido lo toma, ningún partido. O sea, hablan de otras cosas, hablan de la corrupción, a veces hablan de la minería, pero el gran tema que configura la Argentina colonial desde los años 90 hasta el presente, que es la producción masiva de sojas transgénicas, eso no está en la agenda de ningún político. Y revisar la democracia tampoco. O sea, todavía somos dependientes del pacto, ¿cómo se llama? Olivos II. Olivos II. Olivos II entre Frondizi y Menem, que asegura una continuidad entre los principales partidos que se asemejan cada vez más. De hecho, hay muchos funcionarios que fueron radicales y ahora se dicen kirchneristas, y al revés. O sea, hay gente, y hay mucha gente de la UCD, ¿no? Como el propio vicepresidente, que ahora puede decir que es peronista o alguien. ¿Qué importa? Sergio Massa igual. Y Sergio Massa. ¿No? Pero ¿qué importa si la política ya es puro negocio? Claro. Pueden decir lo que sea. Bueno, allí me parece que hay una cuestión medular. Si la política es eso, no importa de dónde se proviene, Claro. No importa Así qué es. dijo, qué pensó, sino es el momento. Entonces, volvemos hacia algo que decías vos, que es la inmediatez. La inmediatez. Y la política nunca fue inmediatez. Es decir, la política concebida como algo la política transgresor, siempre, si querés claro. vos, ¿no? No, o la política misma. O la política misma. Fue estrategia, objetivos, planificación, proyectos. En realidad esto no es política, la pura inmediatez es oportunismo total. Pero hace muchos años que estamos aquí metidos en este desafío, no sabemos salir. Uno ve lo que es la Cámara de Diputados y de Senadores, gente que levanta el brazo y que vota. O sea, repudiamos la obediencia debida de los militares para hacer lo mismo en el campo político. Totalmente, ¿sí o no? Y es una escribanía, así lo han definido propios extraños, así que no solamente en el Congreso, sino en las legislaturas, a veces con algunos matices, pero pasa por ahí. Sí. Hay que acompañar porque además, bueno, mira, es solamente un ejemplo, Yoma dijo, no estoy de acuerdo con el proyecto de reforma de la justicia, y Landó, que es el apoderado histórico del PJ o del oficialismo, dice, se tiene que ir del bloque. Claro. Porque él no está expresando lo que nosotros decimos que tenemos que hacer. O sea, no hay polémicas posibles. No hay polémica posible, de ninguna manera. No hay debates. Te hago dos preguntas finales. Cuando vos te mirás al espejo hoy, ¿qué ves? Y, bueno,
prácticamente veo un anciano, pero recuerdo toda una vida y la recuerdo con bastante, a veces con pena, con muchos sufrimientos, pero con un cierto orgullo creo que mantuve una conducta, ¿no? Y por eso, bueno, por eso no estoy en el campo de la política y estoy trabajando con jóvenes, ¿no? De alguna manera yo también soy parte de una generación que en gran medida traicionó, defeccionó, renegó de sí misma, se travestió. Y me sorprendo cuando me veo viejo en el espejo, porque en general solamente hablo con jóvenes, no hablo con gente de mi generación. Por eso me parece que voy a ocultar los espejos. Pero no por las razones que podrían ocultar los corruptos, no por otra razón. Lo comprendo. Y lo último, charlando en radio, vos me dijiste algo que no solamente lo tomé por lo valioso, sino porque me parece que allí está el desafío. Si en la agenda de las clases dirigentes, el modelo extractivista, el modelo de la sojización, la modificación y alteración de lo que son estructuras sociales, porque con soja o con modelo extractivista se corren las ciudades, se concentran en grandes centros urbanos aquellos espacios que eran rurales porque alcanzó allí la industrialización, por todo lo que se puede comentar en este momento, pero vos dijiste, no hay que esperar ya del Estado. Y que te molesta a veces que se insista con el Estado cuando hace años el Estado no responde en lo más mínimo. Claro. Bueno, esa me parece que es una parte también para entender la crisis. Y para entender este estado de catástrofe en que vivimos, porque el Estado fue ocupado, vaciado y colonizado. Entonces, cuando yo veo que la gente reclama, estuve 2 días arriba del techo de mi casa, en medio de la inundación, y no vino nadie, y yo le preguntaría, bueno, ¿y quién esperabas que viniera? Que no fuese alguien de tu familia, un amigo o los vecinos, ¿no? Me parece que lo primero sería organizarse desde abajo, porque alguna vez el Estado fuimos todos. O podríamos soñar un país donde todos seamos parte del Estado, pero para eso me parece que hay que construirlo desde abajo, ¿no? Este es un momento muy difícil. Yo quisiera repetir, en un decenio se fueron 500.000 millones de dólares. Se fueron, no sabemos por dónde. Es una década perdida y es muy doloroso decir que es una década perdida, ¿no? Pero hoy la soja y las semillas transgénicas ocupan 24 millones de hectáreas en la Argentina. O sea, más de la mitad de la superficie agrícola del país. O sea, peligra la ingesta de los argentinos. Al margen de que comemos pura basura, realmente la carne no se puede comer, y esto tiene que ver con la soja porque la carne ha sido arrinconada en corrales de engorde donde comen grano y comen maíz transgénico. La leche no es leche, no se puede tomar. Bueno, prácticamente hoy estamos condenados a la obesidad, a la diabetes, a una serie de enfermedades autoinmunes por lo que comemos, por el grado de contaminación y de industrialización de la comida que ingerimos. Y por otra parte, la población rural ha sido expulsada de los territorios para dejárselo a la soja, no solamente de la Argentina, sino de los países limítrofes. O sea, la Argentina exportó soja transgénica a Paraguay y ahora nos llegan cientos de miles de paraguayos expulsados por la soja que nosotros mandamos y por los agricultores brasileños que mandó Lula en buena medida, y toda esa masa de paraguayos, ahora nos enteramos que para poder llegar al Gran Buenos Aires tienen que pagar y arreglar tanto con las empresas paraguayas como con algunos varones del conurbano para poder ocupar los lotes que están ocupando. Entonces, o sea que a los pobres no solamente se los condena a emigrar de sus tierras, sino que además tienen que pagar para emigrar. Es una maquinaria infernal. Y entonces, de pronto, un periodista de nombre Lanata, al que nadie va a defender, descubre la puntita de un iceberg, que es la exportación de masas de dinero que no se cuentan, sino que se pesan, y que corresponden a la obra pública de una provincia. Bueno, yo me pregunto qué pasaría si sumáramos a todas las provincias, porque eso se repite
¿no? Y me pregunto qué pasaría si lo investigamos a Eskenazi, al cual Repsol le prestó dinero para que Eskenazi le comprara a Repsol el 25% de sus acciones. O sea, es un negocio fantástico. El dueño del capital te presta dinero para que vos le compres una parte de su empresa. Una maravilla. ¿Viste? Bueno, estos son los negocios que se llaman del capitalismo de amigo. Bueno, habría que investigarlo a él, habría que investigar a tantos otros que han hecho negocios a lo largo de estos años, y seguramente la investigación de la Nata va a quedar pequeñita. Es muy chiquita. Muy chiquita, y va a quedar casi como una anécdota. Sin embargo, hoy la Argentina está bastante, ¿cómo te diría?, como paralizada, ¿no? Está bastante choqueada por estas noticias. El gobierno no sabe qué responder y por ahora lo que está haciendo es frivolizarlo, convertirlo en un tema del festín de los programas. De la farándula, De ¿no? la farándula, claro, lo ha farandulizado y por ahora no tenemos otra cosa, pero yo veo con bastante incertidumbre que podamos llegar a octubre en estas condiciones, tal como se imaginaba, y cuando además los candidatos que tenía tanto el gobierno como la oposición se vienen cayendo uno detrás de otro. En las inundaciones se cayeron varios, Sí. y no va a ser la última. Lamentablemente no va a ser la última tragedia, así que no sabemos. Yo creo que cultivar la incertidumbre también habla de que tenemos una esperanza en una Argentina mejor que tenemos que construir entre todos. Porque depositar esperanzas en los proyectos del sistema sería penoso, ¿no? Yo no creo que salga nada de octubre, creo que en el 2015 tampoco va a salir nada nuevo, que lo nuevo es imprevisible, que tiene que salir de la gente y que en buena medida depende de los cambios climáticos, ¿no? y de la toma de conciencia de los argentinos. Gracias por estar aquí. La semana pasada les contaba a ustedes que viajando para La Plata, antes del desastre ambiental, veía cómo esas casitas de cartón se levantaban al costado de la autopista. No había visto Tolosa, tampoco vi Villa Elvira, hasta que las fotografías aéreas nos mostraron cómo el agua se llevó todo. Y se llevó todo en sectores muy cercanos a un pequeño arroyo que se convirtió en un océano que, como decía Rulli, se llevó lo material y se llevó la identidad, los afectos. Se trabajó con mucha pulcritud en los medios de comunicación para darle a la solidaridad lo que ésta había expresado. Y se lo sacó a Scioli de la escena. Hasta el día de hoy no se sabe el número de muertos. Habían dicho 51, pero quedaron en 52. Y hay toda una discusión que irá a pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede negociar la vida y la muerte. Y tiene que ver con la inmediatez. Si esto es lo que se ofrece, no importa quién lo dice, sino hay que salir rápido de la situación, en el mejor de los casos, obtener el mejor resultado, es decir, oferta y demanda, cruelmente y crudamente. Y quiero cerrar con un dato no menor, que me lo dijo Rulli hace un año por lo menos, hablando de un tal Edelstein, que es uno de los grandes dueños que tiene este país, es un gran desarrollador en materia agropecuaria, de la soja, es dueño de la mayoría de los shoppings en la Argentina, que habían aparecido unos afiches en Capital Federal hablando del shopping DOT. Bueno, DOT apareció luego de la inundación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se culpabilizaba a Macri, con todas las razones que asisten en esa crítica, por las no obras realizadas. El tema es que DOT es de Edelstein, y Edelstein es del grupo Cresud, es el banco hipotecario, es el rey de la soja no confeso, es decir, es mucho más que Grobo Copatel. Eso tiene 1 millón de hectáreas esparcidas en la Argentina y países limítrofes. Para que entendamos cómo se maneja la comunicación. El dueño es Edelstein, el shopping es DOT, y se habló de DOT, no de Edelstein. Pausa, la primera y venimos.